En este video te voy a traer 3 casos impactantes de personajes, podemos decir, reconocidos del mundo del narco, específicamente del Cártel del Golfo. Osiel Cárdenas Guillén, el temido líder del Cártel del Golfo, nacido el 18 de mayo de 1967 en Matamoros, Tamaulipas, emergió de un entorno humilde para convertirse en un titán del crimen, cuya astucia, crueldad y ambición desmedida lo llevaron a la cima del submundo del narcotráfico, con una combinación letal de violencia despiadada y corrupción. Construyó un imperio que se extendía a lo largo y ancho de México, sembrando terror y dejando un rastro rojo de muerte a su paso. Bajo su mando, el Cártel del Golfo alcanzó su apogeo, desafiando a las autoridades y enfrentándose a rivales mortales con una ferocidad sin igual. Sin embargo, como todas las historias de poder desmedido, el imperio de Guillén estaba destinado a caer. En el año 2003, tras una intensa operación conjunta entre México y Estados Unidos, fue capturado en Matamoros, poniendo fin a su reinado de terror. Nacido el 18 de mayo de 1967 en Matamoros, Tamaulipas, en México, Osiel Cárdenas Guillén surgió de un trasfondo humilde para convertirse en una figura emblemática del narco. A los 14 años abandonó el hogar familiar para vivir con su hermana Lilia, trabajando en diversos oficios como ayudante de mecánico, mesero y empleado de una fábrica maquiladora. Después de terminar la secundaria, contrajo matrimonio a los 19 años con Celia Salinas Aguilar, con quien se estableció en uno de los talleres mecánicos donde él mismo trabajaba, al mismo tiempo que incursionó en la venta del oro blanco, este polvo, ya sabes. Sin embargo, su vida pronto se vio envuelta en el caos del crimen. En el año 89 fue arrestado en Matamoros por cargos de homicidio, abuso de confianza y daños a la propiedad ajena, aunque su estancia tras las rejas fue breve gracias al pago de una fianza. Al año siguiente, nuevamente fue encarcelado por amenazas y lesiones, siendo liberado el mismo día bajo caución. Pero fue en el 92 cuando su destino dio un giro definitivo. Detenido en Brownsville, en Texas, con 2 kilos de este polvo ilegal, Cárdenas Guillén fue sentenciado en el año del 93 a 63 meses de prisión. Sin embargo, su influencia trascendía fronteras y en un intrigante intercambio de reos entre México y Estados Unidos, regresó a su país natal el 2 de enero del 94. Después de esto, Osiel consolidó sus contactos en Colombia, lo que le permitió fortalecer su posición en el mundo del narco. Con una red de conexiones cada vez más sólida, Cárdenas ascendió rápidamente en las filas del Cártel del Golfo, convirtiéndose eventualmente en su líder indiscutible. Bajo su mando, este grupo se expandió y consolidó su dominio en la región noreste de México, controlando rutas clave para el tráfico de sustancias hacia los Estados Unidos. Después del arresto de Juan García Ábrego en el año del 96, por las autoridades mexicanas y su posterior extradición a los Estados Unidos, su hermano Humberto García Ábrego intentó asumir el liderazgo del Cártel del Golfo, pero finalmente fracasó en su intento. No contaba con las habilidades de liderazgo ni el apoyo de los proveedores colombianos de las sustancias. Además, estaba bajo vigilancia y era ampliamente conocido. Su apellido garantizaba que esto continuaría. Estaba previsto que fuera reemplazado por Óscar Malherbe de León y Raúl Valladares del Ángel, hasta que fueron arrestados poco tiempo después. Esto llevó a varios lugartenientes del cártel a luchar por el liderazgo. Malherbe intentó sobornar a funcionarios con $2 millones para obtener su liberación, pero se le negó. Por otra parte, Hugo Baldomero Medina Garza, conocido como el Señor de los Trailers, es considerado uno de los miembros más importantes del Cártel del Golfo. Fue uno de los principales funcionarios del cártel durante más de 40 años, traficando alrededor de 20 toneladas de este polvo blanco a los Estados Unidos cada mes. Su suerte, sin embargo, terminó en noviembre del año 2000, cuando fue capturado en Tampico, Tamaulipas y encarcelado en La Palma. Después del arresto de Medina Garza, su primo Adalberto Garza fue investigado por presuntamente formar parte del Cártel del Golfo y por lavado de dinero. Este caso aún está abierto, por cierto. El siguiente en la línea de mando fue Sergio Gómez, alias El Checo.
Sin embargo, su liderazgo fue efímero cuando le quitaron la vida en el año del 96, en abril, en Vallehermoso. Después de esto, Cárdenas tomó el control del cártel en julio del 99, tras quitarle la vida a Salvador Gómez Herrera, alias El Chava, co-líder del cártel del Golfo y su amigo cercano, ganándose el apodo del Matamigos. En el año 97, el cártel comenzó a reclutar personal militar que Jesús Gutiérrez Rebollo, un general del ejército en ese momento, había asignado como representantes de la oficina de la Procuraduría General de la República de México en ciertos estados de México. Después de su encarcelamiento, poco tiempo después, Jorge Madrazo Cuéllar creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública para combatir a los cárteles de las sustancias ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, después de que Osiel Cárdenas tomara el control del cártel en el año del 99, se encontró inmerso en una lucha sin cuartel para mantener intacta su organización y el liderazgo, y así fue como buscó miembros de las fuerzas especiales del ejército mexicano para convertirse en el brazo armado militar del cártel del Golfo. Su objetivo era protegerse de los cárteles rivales y el ejército mexicano para poder realizar funciones vitales como líder del cártel más poderoso de México en aquel momento. Entre sus primeros contactos entonces se encontraba Arturo Guzmán de Sena, un teniente del ejército al que, según informes, Cárdenas le pidió que buscara a los mejores hombres posibles. En consecuencia, Guzmán de Sena desertó de las Fuerzas Armadas y trajo consigo a más de 30 desertores del ejército para formar parte de la nueva ala paramilitar criminal de Cárdenas. Fueron atraídos con salarios mucho más altos de los pagados por el ejército mexicano. Entre los desertores entonces originales se encontraba Jaime González Durán, Jesús Enrique Rejón Aguilar y Heriberto Lascano, que quizás este último te suene familiar, quien fue, por cierto, asesinado en el año 2012 mientras era líder supremo de los Zetas. Y de esta manera, este grupo marcó el comienzo de una nueva era en el tráfico de las sustancias ilegales en México. Entre el año 2001 y 2008, la organización del Cártel del Golfo y los Zetas fue conocida colectivamente como la Compañía. Una de las primeras misiones de los Zetas fue erradicar a los Chachos, un grupo de traficantes bajo las órdenes del Cártel del Milenio, que disputaban los corredores de las sustancias ilegales de Tamaulipas con el Cártel del Golfo por allá del año 2003. Esta pandilla estaba controlada por Dionisio Román García Sánchez, alias El Chacho, quien había decidido traicionar al cártel y cambiar su alianza al Cártel de Tijuana. Sin embargo, eventualmente los de la última letra le quitaron la vida. Una vez que Cárdenas consolidó su posición y supremacía, expandió las responsabilidades de los Zetas y con el paso de los años se volvieron mucho más importantes para el Cártel del Golfo. Comenzaron a organizar privaciones de la libertad, imponer impuestos, cobrar deudas, operar el chantaje, controlar el negocio de la extorsión, asegurar el suministro de cocaína y las rutas de tráfico conocidas como plazas, y aparte ejecutar a sus enemigos, a menudo con una crueldad grotesca que fue lo que caracterizaba a este grupo. En respuesta al creciente poder del Cártel del Golfo, entonces el rival Cártel de Sinaloa estableció un grupo de fuerza altamente armada y bien entrenada conocida como los Negros. Hay un círculo de expertos que creen que el inicio de la guerra contra el narcotráfico mexicano no comenzó en el año 2006, cuando Felipe Calderón envió tropas a Michoacán para detener la creciente violencia, sino que fue por allá del año 2004, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, cuando el Cártel del Golfo y los Zetas lucharon contra el Cártel de Sinaloa y los Negros. Con la pérdida de Arturo Guzmán de Sena en el año 2002 y la captura de Rogelio González Pizaña en 2004, el segundo al mando, marcó la oportunidad para que Lasca se hiciera cargo de los Zetas. Aparte, con la detención de Cárdenas en el año 2003 y su extradición en el año 2007, las acciones de los Zetas cambiaron. Comenzaron a ser sinónimo del Cártel del Golfo y su influencia creció dentro de la organización. Los Zetas comenzaron a crecer independientemente del Cártel del Golfo y eventualmente se produjo una ruptura entre ellos a principios del año 2010. Y por otra parte, en noviembre del año 99, la DEA y el FBI
fueron amenazados a punta de pistola por Cárdenas y aproximadamente 15 de sus secuaces en Matamoros. Este incidente escaló cuando Ociel amenazó con quitarle la vida si no cumplían y sus hombres se prepararon para dispararles. Los agentes intentaron razonar con el hombre, argumentando que quitarle la vida a agentes federales estadounidenses resultaría en una intensa búsqueda por parte del gobierno de los Estados Unidos. Eventualmente dejó en libertad a los hombres y los amenazó con quitarle la vida si regresaban a su territorio. ¿Y por qué te cuento esto? Pues bueno, porque el enfrentamiento desencadenó un enorme esfuerzo de aplicación de la ley para acabar con la estructura de liderazgo del Cártel del Golfo. Tanto los gobiernos mexicanos como estadounidenses aumentaron sus esfuerzos para capturar a Cárdenas, y fue de esta manera que en junio del año 2001 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cárdenas bajo la ley de capos por su participación en el tráfico de sustancias junto con otros 11 criminales internacionales. La ley prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses a realizar cualquier tipo de actividad comercial con él y prácticamente congeló todos sus activos en Estados Unidos. Ociel Cárdenas Guillén fue capturado en la ciudad de Matamoros el 14 de marzo del año 2003 en una batalla entre el ejército mexicano y los pistoleros del cártel. Era uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Ofrecía $2 millones por su captura. Según los archivos gubernamentales, esta operación militar de 6 meses fue planeada y llevada a cabo en secreto. Se cree que fue localizado en base a información proporcionada por Alejandro Lucio Morales Betancourt, alias el Z2, piloto personal de Ociel y exoficial de inteligencia de las Fuerzas Especiales que actuaba como segundo al mando de Guzmán de Sena, quien posiblemente se volvió en su contra después de su captura en el año 2001. Así que tras su captura, Ociel fue enviado a la prisión federal de máxima seguridad La Palma. Sin embargo, se creía que seguía controlando el Cártel del Golfo desde adentro, desde la prisión. Finalmente fue extraditado en el año 2007 a Estados Unidos, donde fue condenado a 25 años de prisión en Houston por lavado de dinero, tráfico de sustancias, quitar vidas y amenazar a agentes federales estadounidenses, lo que te platicaba de que les iba a quitar la vida. Informes de la PGR y el Universal afirman que mientras estaba en prisión, Ociel y Benjamín Arellano Félix, el Cártel de Tijuana, formaron una alianza. Además, a través de notas escritas a mano, dio órdenes sobre el movimiento de las sustancias en México y Estados Unidos, aprobó arrancar vidas y firmó documentos para permitir la compra de fuerzas policiales. Y mientras su hermano Antonio Cárdenas Guillén lideraba el Cártel del Golfo, Ociel seguía dando órdenes vitales mientras estaba en La Palma, enviando mensajes a través de sus abogados y guardias. El arresto y la extradición de Ociel Cárdenas provocaron que varios lugartenientes principales, tanto del Cártel del Golfo como de los Zetas, lucharan por importantes corredores de droga hacia Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico, todas ubicadas en el estado de Tamaulipas. Regresando, también lucharon por ciudades costeras como Acapulco y Cancún, Monterrey y los estados de Veracruz y San Luis Potosí, utilizando una violencia e intimidación como nadie lo había hecho. Así fue que Lasca tomó el control tanto de los Zetas como el del Cártel del Golfo después de la extradición de Cárdenas. Los lugartenientes que una vez fueron leales a Cárdenas comenzaron a seguir órdenes de Lasca. Actualmente, con 56 años de edad, Ociel Cárdenas Guillén se encuentra recluido en una prisión en Estados Unidos, pero está programado para ser liberado en este año. Recientemente promovió un amparo con el objetivo de evitar ser detenido en México tras su salida de la cárcel, una medida que fue aceptada por el Tribunal Federal. La defensa de Cárdenas Guillén argumentó que los delitos por los que se le acusa ya han prescrito, una argumentación que fue aceptada por el magistrado Jorge Mario Montellano. Un tribunal colegiado otorgó un amparo a Ociel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, quien busca que se cierre un proceso penal iniciado en su contra para que no pueda ser detenido en México una vez que sea liberado en Estados Unidos. La sentencia ordena dejar sin efecto una resolución dictada en noviembre de 2022,
donde se decretó la prescripción de la acción penal respecto del delito de posesión de cartuchos por arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y donde se rechazó declarar prescrita la acción penal por el delito de portación de arma de fuego. Sin embargo, la decisión de revocar una resolución de noviembre del año 2022 deberá ser revisada por otro tribunal. Según los registros de la Agencia Federal de Prisiones, la fecha de liberación de Cárdenas Guillén está programada para el 30 de agosto del año 2024, aunque en estos registros aparece con el nombre de Osiel. Estados Unidos que Osiel Cárdenas Salinas Jr., el hijo del histórico líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, acaba de ser sentenciado el día de hoy a 8 años de prisión por tráfico de armas. Ahí lo vemos en pantalla. Este hombre fue detenido en 2022 después de que intentó ingresar o comprar 10 rifles de asalto para traerlos a México, y después de esto ya se le ha llevado a cárcel, ya se le ha llevado a un proceso judicial que el día de hoy concluye con una sentencia, como te decía Magda, de 8 años de prisión y además pagar una multa de $20,000, un tema adicional. Por otro lado, en marzo del año 2022, su hijo Osiel Cárdenas Salinas fue sentenciado a 8 años de prisión en Estados Unidos por contrabandear armas desde territorio estadounidense a México. El arresto de Cárdenas Salinas se produjo como resultado de una operación encubierta en una ciudad de Texas. El hijo de Osiel admitió haber cometido el delito mientras estaba bajo libertad supervisada por un delito grave anterior. Y a pesar de las detenciones y sentencias, de igual forma el cártel del Golfo sigue operando en México, con presencia en al menos 10 estados del país, según una firma de consultoría especializada en seguridad. El presunto heredero del liderazgo del cártel del Golfo, Mario Cárdenas Guillén, alias el M1 o el Gordo, fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina en Altamira, Tamaulipas, como signo del debilitamiento de esta familia por mantener el control de la organización. En una operación de precisión en la que se logró ubicar al supuesto capo frente a un inmueble de Altamira, el lunes pasado se logró la aprehensión del sujeto que portaba un arma larga y 30 cartuchos útiles. Otro caso de un familiar de Osiel Cárdenas es su hermano Mario, alias el M1, quien recibió una sentencia en Estados Unidos de 14 años de prisión y su liberación está prevista para el año 2026. Mientras que en enero del año 2023 se informó que el M1 llegó a un acuerdo con las autoridades, por lo que se le exigió pagar $10 millones. Las autoridades lo definen como un criminal sumamente violento y peligroso. Mario Armando Ramírez Treviño, conocido como el comandante X20 o el Pelón, tiene 51 años de edad. Se le considera como el actual líder del cártel del Golfo. Este es el rostro del terror para todos nosotros los mexicanos, y es que el Pelón es considerado uno de los principales responsables de la violencia en el estado de Tamaulipas. Agresiones extremas, tortura, ataques con armas y explosivos contra instalaciones y miembros de la policía, hasta causando la muerte de gente inocente que tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino. Ramírez Treviño se convirtió en el nuevo líder del cártel del Golfo, una de las más violentas y brutales organizaciones del tráfico de sustancias ilegales, una amenaza tanto para los ciudadanos de Estados Unidos como para los mexicanos. Pero su liderazgo fue fugaz porque las autoridades le estaban pisando los talones y terminarían su reinado de terror para siempre. ¿Qué ocurrió con Mario Armando Ramírez Treviño, alias El Pelón? Pues déjame te lo cuento en este video. Mario Armando Ramírez Treviño nació el 5 de marzo del año de 1962 en México. Según la poca información que se puede conseguir de su pasado, Ramírez era un exoficial de investigación de la policía que se convirtió en colaborador del cártel del Golfo. Mario Armando Ramírez Treviño fue ex policía ministerial en Tamaulipas. En el año 2000 se convirtió en guardaespaldas de Osiel Cárdenas Guillén, en ese entonces líder del cártel del Golfo. Algunas fuentes dicen que comenzó a tener problemas de consumo de sustancias y que luego de un breve periodo de rehabilitación emergió como uno de los máximos dirigentes de los Rojos, una de las facciones armadas que el cártel del Golfo desarrolló a finales de los años 90. Cerca del año 2000, con las relaciones más consolidadas, Ramírez Treviño trabajó como un hombre cercano a Jaime González Durán, alias El Homer, uno de los fundadores de los Zetas, esta organización criminal mexicana que formaba parte del cártel del Golfo. Al ganarse la confianza de los jefes,
se le asignó la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Se le asignó la tarea de controlar el tráfico de sustancias y mantener fuera de la plaza miembros de otros grupos criminales. Y es así que el pelón usaría el poder que le otorgaron de la peor manera. Nadie se atrevía a pisar su territorio sin temer en las sanguinarias consecuencias. Pero todo comenzó a moverse dentro del cártel cuando en el año 2008 el Homer fue arrestado y sentenciado a 35 años en prisión. 2 años más tarde, los Zetas consiguieron su independencia, causando una guerra entre ambos bandos por el control de la frontera chica que abarcaba desde Matamoros hasta Reynosa. Gracias a esos movimientos internos y la crisis de liderazgo, el pelón vio su oportunidad y se quedó con el poder del Golfo. Se le encomendó entonces enfrentar a los Zetas, quienes vieron con sus propios ojos al monstruo en acción. Sus enemigos lo consideraban como un sujeto violento pero extremo, sanguinario, que gustaba hacer sufrir a sus rivales hasta que perdían la vida. Nadie quería caer en manos de Treviño porque sabían que no saldrían enteros. Los problemas internos en el cártel del Golfo continuaron y los metros que eran leales a Cárdenas y a su hermano Antonio Ezequiel, Tony Tormenta, y los rojos que eran leales al ahora encarcelado ex jefe del cártel del Golfo, Eduardo Costilla, alias El Cos, también se separaron en septiembre del año 2011. Con tantos movimientos, el Golfo se vio obligado entonces a una reestructuración que fue caótica. Algunos miembros de los rojos se unieron a los Zetas, mientras que los distintos grupos luchaban por contener sus batallas internas. Los rojos y Ramírez Treviño, convertido en su nuevo líder, se alinearon con el cártel de Sinaloa y desplazaron a los Zetas de varias plazas clave, incluyendo a Monterrey, el importante epicentro industrial y financiero del norte de México. Entonces Ramírez Treviño se mantuvo en las filas del cártel del Golfo bajo el mando de Samuel Flores Borrego, alias El Metro. Ahí trabajó como el segundo del cártel en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas. Sin embargo, tras una aparente traición dentro de la organización, Flores Borrego fue asesinado en septiembre del año 2011 y Treviño retomó su lugar en Reynosa. Con la muerte entonces de su jefe, varios integrantes dentro del cártel del Golfo se declararon la guerra. Para finales del año 2012, las Fuerzas Armadas arrestaron a Mario Cárdenas Guillén y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, 2 de los líderes más poderosos del cártel en su momento. Y es así que tras su ausencia, Ramírez Treviño supo que tenía que atacar y mandó asesinar al Metro 4, Miguel El Gringo Villarreal y otros líderes de la organización que se oponían a su liderazgo. Luego, con el camino limpio, Treviño entonces fue avanzando y se convirtió en el líder máximo del cártel del Golfo. Los servicios de inteligencia lo ubicaron en ese puesto después de la detención de José Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos. Con todo el poder en sus manos, Treviño ordenó el incendio de un bar en Cancún, hecho que provocó la muerte de 8 personas. El mensaje con esto era claro: iba en contra del dueño del bar debido a que se negó a ser extorsionado, pues el pelón le exigía el pago de cuotas para dejarlo operar con normalidad. Tras la llegada del pelón a Quintana Roo, comerciantes y dueños de negocios denunciaron una alza en las extorsiones a centros nocturnos, restaurantes y centros vacacionales. Sin embargo, luego de este ataque, nadie se atrevió a desobedecer sus deseos. Ramírez Treviño, también conocido como El Pelón, estuvo al frente del cártel del Golfo casi un año. En septiembre de 2012 heredó el liderazgo del grupo criminal tras la captura de José Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos. Ramírez Treviño comenzó a trabajar en sociedad con el sanguinario cártel de los Zetas. Desde ese momento, ambos grupos fueron conocidos como la Compañía. Con este nuevo acuerdo se unieron a otras organizaciones de narcotráfico para financiar, comprar, transportar y distribuir el oro blanco y la hierbita de la felicidad con destino a Estados Unidos, Colombia y por supuesto dentro de México. Ha sido un grupo criminal que ha sabido mantenerse o que supo mantenerse en silencio, más dedicado al tráfico de marihuana hasta durante prácticamente los años 80 y 90. Después pasó al tráfico de cocaína y a dominar al estado de Tamaulipas. Desde el momento en que tomó el poder, nada parecía detener los ataques que subían en número al igual que las muertes.
En la noche del 10 de marzo del año 2013, la lucha interna dentro del Cártel del Golfo se intensificó cuando pistoleros leales al líder Miguel "el Gringo" Villarreal y otros leales a Ramírez Treviño se enfrentaron en Reynosa por más de 3 horas, paralizando varias avenidas de la ciudad y llenando de terror las calles. Después del enfrentamiento, el gobierno mexicano contabilizó 2 civiles sin vida, un taxista y un niño de 8 años. La población en la zona, que vieron con sus propios ojos esta violencia, no creían en esto. Reportes extraoficiales registraron la muerte de unas 36 personas, entre ellos civiles armados. Pero pues ya sabes que el gobierno suele maquillar las cifras. Que si bien 36 es un número exorbitante por sí mismo, el número de decesos, posiblemente, como te digo, fue mucho más alto debido a que los maleantes lograron llevarse muchos de los cuerpos abatidos en las calles en sus vehículos blindados. Se cree que en realidad la batalla entre el Gringo y Ramírez Treviño dejó un saldo de más de 60 muertos. En la balacera se cree que murió Jesús García Román, alias el Comandante Puma, leal a Villarreal, y estuvo presente Sergio Ortegón Silva, alias Comandante Cortés, quien apoyó a los sicarios de Ramírez Treviño. Pero, ¿por qué ocurrió el enfrentamiento de aquella sanguinaria noche? Pues bueno, Ramírez Treviño y el Gringo peleaban por el control de la venta de sustancias en Reynosa. Para destituirlo del liderazgo, Ramírez Treviño le ordenó a sus hombres acabar con todo y con todos los que tuvieran vínculo con el Gringo, esto con la ayuda del cártel de Sinaloa. Treviño no apoyaba al Gringo porque curiosamente lo consideraba un narcotraficante muy violento y muy llamativo. Al parecer, no parecía mantener un perfil bajo y sus vínculos con Juan Mejía González, alias el R1, rival de Ramírez Treviño, tampoco no eran de su agrado. La lucha interna entre ambos pudo haberse producido entonces cuando el Gringo supuestamente traicionó al Cártel del Golfo y creó una alianza con Heriberto Lascano, el ex líder máximo de los Zetas, el Lasca. Y es así que se cree que esa misma noche el Gringo y varios de sus asociados fueron asesinados en Reynosa, y desde ese momento Ramírez Treviño se consolidó como el líder máximo del Cártel del Golfo. Esta organización es una de las más antiguas del país. Dato curioso: trafica con el oro blanco y la hierbita de la felicidad y controla su paso a través de la frontera entre Matamoros, en México, su principal base de operaciones, y Brownsville, en Texas, en Estados Unidos. Un poder entonces como el del Golfo era algo por el que todos temían, y con Treviño al mando todo comenzó a teñirse de rojo. Las autoridades ya no podían ignorar a este líder, a este sanguinario. Debían atraparlo cuanto antes. En ese momento de gloria y poder absoluto, Treviño no lo sabía, pero estaba a punto de caer tan solo 11 meses después de su ascenso. Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por su captura. El gobierno de México, 30 millones de pesos. Las autoridades le estaban pisando los talones y el 12 de agosto del año 2013 cambió su suerte cuando 24 de sus cómplices fueron detenidos por el ejército. Presionados por las autoridades, los detenidos dieron información del paradero de su escurridizo líder. Gracias a sus declaraciones y al trabajo de inteligencia se obtuvieron pistas para finalmente acorralarlo en Reynosa, y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 17 en Michoacán. Con la detención de Mario Armando Ramírez Treviño, el X20 o el Pelón, se frenará la violencia en Tamaulipas y Nuevo León, dijo Eduardo Sánchez, vocero del Gabinete de Seguridad Nacional. El líder del golpeado Cártel del Golfo fue detenido junto a 2 de sus escoltas en un operativo de las Fuerzas de Seguridad Federales, quienes lo sorprendieron en posesión de $1.350.000 pesos empaquetados, $36.000, computadoras, 4 vehículos, 42 armas largas de uso exclusivo del ejército, más de 17.000 cartuchos, 649 cargadores, 9 teléfonos móviles y listas de nóminas de integrantes de los Zetas. Fue detenido sin un solo disparo y enfrentará cargos de hasta 40 años de prisión. Ramírez fue acusado de traficar grandes cantidades del oro blanco y de la hierba, aparte del lavado de dinero.
La PGR lo acusa de delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República presentó ante el magistrado las pruebas suficientes que comprobaron la participación del Pelón y de uno de sus cómplices en delitos contra la salud y delincuencia organizada. Ya con esto no había escapatoria para Treviño. Parado frente a un juez federal, el líder del Cártel del Golfo escuchó su sentencia: 29 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad, que no se me hace tanto tiempo, yo creo que le salió barato. Aquí esta tarde fue consignado al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano el jefe del Cártel del Golfo, Mario Armando Ramírez Treviño. Fue llevado del Aceido a ese penal federal en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. También fueron ingresados al penal del Altiplano sus dos escoltas, los dos escoltas con los que fue detenido el sábado. Desde su sentencia, Treviño permaneció encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, donde también estuvo detenido más tarde el jefe del Cártel de Sinaloa, el Chapo, quien fue extraditado, por cierto, a Estados Unidos. Sin embargo, su condena solo fue por sus crímenes en el país mexicano. En el caso de Estados Unidos, lo acusó de crimen organizado y tráfico de sustancias, por lo que podría ser extraditado a ese país para ahora sí enfrentar sus crímenes. El 9º Tribunal Colegiado en materia penal, con sede en la Ciudad de México, negó un amparo en contra de la extradición a Mario Armando Ramírez Treviño, alias el X20. Una vez que se concrete la extradición, Ramírez Treviño será juzgado por una corte federal del Distrito de Columbia en Washington, donde enfrenta 3 cargos relacionados con el delito de narcotráfico. Luego de que México le negara el amparo, Treviño fue trasladado en diciembre del año 2017 a los Estados Unidos para enfrentar los cargos de conspiración por narcotráfico, por fabricar, distribuir e importar a los Estados Unidos el oro blanco y la hierbita. Tiene además otros 2 cargos por intentar ingresar al país 5 kilogramos del oro blanco, que eran parte de un cargamento de 10 toneladas detenido por las autoridades mexicanas en octubre del año 2007, y por otro de 2.400 kilogramos que descubrieron las autoridades en Panamá en el año del 2007, más específicamente en noviembre. Sin embargo, no podrá recibir la pena capital, ya que la ley mexicana no contempla este castigo, y en el proceso de extradición se comprometieron a cumplir con el acuerdo de no imponer penas que no estén en la legislación mexicana. El ex líder del Cártel del Golfo, Mario Ramírez Treviño, comparecerá el 1 de mayo ante una juez de la Corte de Distrito de Columbia para responder por 10 cargos relacionados con narcotráfico que le imputa el gobierno de Estados Unidos. Treviño fue presentado ante un juez del Distrito de Columbia y deberá permanecer en prisión a la espera de su juicio. Hasta el 2024 no se sabe cuál será su sentencia en el país norteamericano. Por otra parte, el Cártel del Golfo es uno de los máximos generadores de violencia al norte del país, principalmente en Tamaulipas, pero debido a que actualmente se encuentra dividido en diferentes células, se han generado disputas en el interior de la organización criminal. El Cártel del Golfo cuenta con al menos 6 brazos armados, que son los Metros en Reynosa, los Rojos en Matamoros, los Escorpiones en Río Bravo, los Ciclones con presencia en todo el estado, así como los Pelones y los Talibanes, cuyo centro de operación se ubica en Cancún, Quintana Roo. Se está, cayendo el control de las instituciones que tienen que ver con la delincuencia organizada en esta área del norte de México. Como ocurrió con la captura de los demás cabecillas, la detención de Treviño dejó un vacío de poder en el Cártel del Golfo, cada vez más fragmentado, como te das cuenta. Y es que los golpes contra este grupo y los Zetas fortalecen a su rival, el Cártel de Sinaloa, principal organización criminal del país, quienes han tratado de expandirse en la zona, lo que ha aumentado la violencia y el terror. El Cártel del Golfo saltó nuevamente a la palestra pública en 2023 debido a una serie de hechos que lo pusieron nuevamente en la mira. Una de esas acciones fue el secuestro de 34 migrantes en diciembre pasado en el estado de Tamaulipas
quienes fueron posteriormente liberados de la retención. El Cártel del Golfo ya no es la organización que alguna vez fue, pero grupos criminales poderosos siguen usando su nombre para mantener la disputa por el control. Por estos problemas, en marzo del año 2023, 4 ciudadanos estadounidenses fueron privados de la libertad en Matamoros, al parecer por miembros del Golfo, 2 de los cuales resultaron sin vida. Otro hecho que puso al Cártel del Golfo en el ojo del huracán fue la retención de 4 ciudadanos estadounidenses y el abatimiento de 2 de ellos en Tamaulipas el año pasado, llamando la atención de las autoridades de México, de Estados Unidos y de la opinión pública. Este hecho, combinado con el flujo de la sustancia ilegal que entra a Estados Unidos, una sustancia que no te puedo decir el nombre, pero que hace a las personas como zombies, esto por la frontera sur, ha aumentado la presión en México para actuar contra estos grupos. El Golfo entonces podría ser uno de los principales blancos por parte de las autoridades mexicanas. El Cártel del Golfo se equivocó, pensando que los estadounidenses, quienes eran afrodescendientes, entre ellos una mujer, serían narcotraficantes haitianos o agentes de la DEA, el FBI o la CIA. Y es así como la captura de Ramírez Treviño, alias El Pelón, marcó el final de su reinado, pero no detuvo los ataques del grupo criminal. Al igual que Treviño, se benefició de la detención de sus propios líderes para ascender. Lo mismo ocurrió con su captura. Constantemente luchan por el poder y la guerra del crimen organizado parece interminable. Existe algo que seduce tanto como el dinero y el poder, y esas son las redes sociales. Ese rostro angelical de Juana la Peque que se ve en las fotos le servía para atraer a sus enemigos y obtener información útil para la organización criminal a la cual pertenecía. Le encantaba publicar fotos suyas portando grandes armas y rifles, con las cuales se cobró la vida de varios enemigos. Juana, con tan solo 20 años, era la mujer más peligrosa de todo México, y el motivo no tenía exactamente que ver con la cantidad de enemigos a los cuales les quitaba la vida, sino lo que hacía con ellos una vez que estaban muertos. Fueron 5 los hombres que cayeron en sus manos, y asesinó con un alto nivel de sadismo y morbo que reinaba en su mente. Juana, de hecho, afirmó en sus confesiones que, al estar sumergida en un mundo tan perverso, había perdido su sensibilidad. No sentía ninguna culpa cuando cometía estas barbaridades. Es más, le generaban muchísimo placer. Se cree que sufrió durante ese lapso de su vida ciertas alteraciones mentales que la llevaron a cometer estos actos y terminó tomándole gusto a estas barbaridades. Juana nació en Hidalgo, en México. De su infancia se sabe realmente poco. Es como si hubiese un vacío desde su nacimiento hasta que comenzó su adolescencia. En ese momento ya se mostraba muy rebelde y se inició prontamente en el consumo de alcohol y sustancias ilegales. Cuando tenía 15 años quedó embarazada tras un vínculo fugaz con un hombre 20 años mayor que ella. Siendo madre soltera, la situación económica apremiaba y la Peque, como le decían en aquel momento, no tuvo más opciones que dedicarse al trabajo más antiguo del mundo, y en el año 2003 Juana comenzó a trabajar en un bar nocturno. Ese mismo año le habían quitado la vida a su hermano, y más adelante te voy a mencionar cómo fue que Juana se enteró quién fue el responsable y por qué le quitaron la vida. Así, en dicho bar donde trabajaba, acudían regularmente hombres a cobrar piso. La mayoría de ellos pertenecía a los Zetas, una de las bandas, por cierto, más poderosas del narco mexicano de aquel momento. La dueña del lugar estaba obligada a darles dinero, porque de lo contrario corrían mucho peligro y se saldrían del lugar de protección que la mafia les daba. Para reponer esa salida de dinero, entonces la dueña les pedía a sus jóvenes empleadas, incluida Juana, que se sentaran con esos hombres y mediante charla y coqueteo tomaran las suficientes cervezas para reponer el mismo dinero que les había entregado. En ese mismo contexto fue que Juana comenzó a ligarse con ciertos hombres de ese mundillo. En una de las tantas veces que se sentó con ellos a beber, uno le pidió su teléfono y ella se lo dio sin saber exactamente para qué lo querían. Un viernes Juana entonces recibió una llamada de uno de los Zetas para pedirle que le consiguiera 8 muchachas para una fiesta. Para que el pedido se cumpliera sin ninguna objeción, le dijo: "Mija, no te preocupes por cuánto nos vaya a cobrar, nosotros pagamos lo que sea".
y así la fiesta se llevó a cabo desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Todas se llevaron una buena suma de dinero y bebieron a más no poder. Juana así continuó con su trabajo en el club nocturno y un tiempo después fue hasta su pueblo natal a visitar a una amiga que trabajaba en la policía municipal. Estaban listas para ir a una fiesta cuando de repente una llamada telefónica les cambió el destino. Era un criminal importante de los Zetas que la citaba para verlas en una pollería. Su amiga no quería ir, pero de igual modo estaba obligada a cumplir con el pedido sí o sí. Juana decidió acompañarla. Al rato entonces de haber llegado al sitio de reunión, arribó una camioneta de la cual se bajó un hombre. Las primeras palabras fueron: mañana entregas tu uniforme a la municipal. La joven se negó, pero fue ignorada, ya que no le estaban preguntando. Era un hecho que iba a ser sí o sí, porque esa gente no se andaba con rodeos. El hombre obligó a subirse a la camioneta para ir con el comandante, cosa que también tuvo que hacer Juana. Así anduvieron por media hora y al llegar se reunieron con la persona en cuestión. Le preguntó a Juana cómo le decía y ella respondió la peque y luego les dijo que al día siguiente comenzaría a trabajar. Les dio unos teléfonos móviles y les indicó que pasaran por una gasolinera a recoger unos chips y cargadores. Así, una vez que Juana estuvo dentro de la organización de los Zetas, supo en poco tiempo quién había matado al hermano. Aunque él no estaba metido en la madrinada, como suele decírsele, no estaba ligado con el crimen organizado, mantenía una relación con la mujer de un policía que sí trabajaba para los Zetas. Lo que sucedió fue que el policía llevó a cabo el asesinato sin el permiso de la organización. Eso era algo imperdonable dentro del código del narco, ya que se considera una falta de respeto y tendría sus consecuencias. Como un sutil mensaje de lo que no hay que hacer, tiempo después unos sicarios le quitaron la vida y lo hicieron en partes al policía y a su esposa. Poco a poco Juana fue ingresando al mundo de la mafia. Al principio vigilaba a carreteras por 8 horas diarias, así controlaba el paso de las patrullas e informaba cualquier movimiento amenazante. El pago se realizaba de forma quincenal, más otro dinero para gastos y carga del teléfono móvil. Por otra parte, los Zetas acostumbraban castigar a quienes no cumplían bien sus tareas, dejándolos atados en un cuarto durante incluso una semana. Si la persona a cargo del operativo quería, podía ayudar al rehén a ir al baño. Caso contrario, debían defecar y orinar en la misma habitación. A Juana en una sola ocasión la dejaron atada por 2 días porque se había negado a vigilar desde un cementerio. Esos lugares le daban muchísimo miedo y por ese motivo no quiso ir. Juana vivió incontables experiencias extremas, pero existe una especial. Y es que un día ingresó a una casa de seguridad de la organización y vio a un hombre tirado en el piso, boca abajo. Fue hasta el patio trasero donde se encontraban fumando la hierbita La Felicidad 4 de sus compañeros. Se acercó hasta ellos y la indiferencia fue total, tanto que parecía que no habían percibido su presencia. Así, sin más, todos se fueron hasta donde estaba el hombre tirado en el piso y aprovecharon que estaba consciente para interrogarlo. El hombre respondió algo que no agradó y le estrellaron un martillo de acero contra el cráneo, triturándolo por completo. Juana solo le dijo que ya no limpiaría ese desastre y que debían hacerlo ellos mismos. Luego fue a emborracharse a un bar. En ese momento tuvo miedo porque entendió que podía sucederle a ella lo que a aquel hombre. Pero luego la organización le encomendó otra tarea, que de cierta forma era como un ascenso en el trabajo. Le pidieron que fuera en busca de cierta información, esto quiere decir que haría de halcón. No fue difícil dentro de la noche conocer a los enemigos de los Zetas, ganarse su confianza y cumplir con el encargo. Tiempo después tuvo otro ascenso y tenía que ver con ser parte del accionar criminal. Es decir, que Juana no solo sería espía, sino que también iba a quitar vidas. Así se convertía en matona. Este nuevo rol le dio a Juana su nuevo apodo de Cleopatra, luego de que sus compañeros vieran lo que les hacía a sus víctimas. Y déjame te platico. La joven cometía los asesinatos y luego un poder macabro se apoderaba de ella. Le daba mucho placer separar las partes superiores de sus cuerpos, mientras se bañaba y se frotaba con la sangre tibia que salía del cuerpo del recién desvivido. Pero su proceder no terminaba ahí. Verdaderamente parecía que algo se adueñaba de sus actos, transformando al crimen en una especie como si fuera un ritual. Una vez empapada en rojo, continuaba con su accionar. Lo seguía cortando,
pedazo por pedazo y bebía este líquido vital para llegar al máximo punto de excitación. No obstante, utilizaba cualquier parte de estos que le sirviera para obtener satisfacción. Entiendan, probablemente ya sabes lo que te quiero decir. Este ritual, al parecer, provenía de los mismos zetas a los cuales ella intentaba emular. La diferencia era que ella intimaba con el cuerpo ya sin vida y los zetas. Luego de quitarle la parte superior de los cuerpos y volverlos pedazos, se los alimentaban con ellos. Los preparaban en tamales o en tostadas antes de ingerirlos y en muchas ocasiones se los daba de comer a sus invitados. Con tan solo entonces 20 años, Juana es considerada la joven más peligrosa de todo México y era buscada por las autoridades. Esto se daba en el contexto de una política de Estado decretada por el presidente Felipe Calderón llamada Guerra contra las Drogas. Esta lucha contra el narco envalentonó a las organizaciones criminales que cometieron una seguidilla de desapariciones y desvividos. Muchas comunidades inocentes y ajenas a estos grupos criminales tuvieron que abandonar sus tierras. Juana, con su participación activa en contra de esta política, se convirtió en una de las principales criminales que las autoridades debían encarcelar. Para ello se ofrece una recompensa a cualquier persona que pudiera dar algún o que quisiera dar algún dato sobre el paradero de la Cleopatra. Así fue que en el año 2016 pudieron recopilar pruebas y testimonios para comprobar que efectivamente ella estaba relacionada con el mundo del narco y recién en ese momento pudieron tener la orden para su arresto. Para atraparla hizo falta un trabajo en conjunto entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. Comenzaron con investigaciones encubiertas y también emplearon tecnología de última generación. Juana continuaba con sus trabajos en la organización como si nada pasara y un buen día la llamaron para pedirle que fuera hasta una casa de seguridad. Una vez que llegó, supo que no se trataba de nada importante. Le pidieron que cocinara para ciertas visitas, pero la comida no fue suficiente y le pidieron que fuera al mercado en busca de más alimentos para unos matones que llegarían después. Juana así fue al mercado, compró lo necesario y cuando estaba a punto de retirarse recibió una llamada que le advertía que la casa de seguridad estaba rodeada por militares. La alertaron para que no regresara y se escondiera. Salió del negocio entonces con las bolsas en las manos, a paso ligero y sin destino fijo. En un momento atravesó una cancha de fútbol y oyó que se acercaban a ella unas camionetas a gran velocidad. De un momento a otro los tenía encima y ya no había mucho más que pudiera hacer. Así, luego de un gran trabajo de inteligencia en el año 2016, arrestaron a Cleopatra, que para ese entonces ya tenía 28 años de edad. Dos agentes la apresaron y la subieron a la camioneta. Dentro había un hombre con el rostro golpeado. Las autoridades los enfrentaron para ver si se conocían y más allá de que Juana dijo que no y que solo era sexo servidora, fue arrestada. A su vez, la policía intentó que la joven informara domicilios para descubrir dónde se encontraba la organización criminal, pero no obtuvieron resultados. Su leal silencio se mantuvo. La dejaron por 3 días en el Ministerio Público y luego la trasladaron al Centro de Arraigo del Distrito Federal por 78 días. Finalmente quedó en prisión en Baja California. Durante los 3 años que le siguieron estando presa, se pronunció inocente y no realizó más declaraciones. Luego de esos 3 años, ella comenzó a pensar que quizás era mejor declararse culpable, ya que por ser halcón le darían apenas 5 años. Una vez que la Cleopatra estuvo presa, relató con lujo de detalle todo su accionar, cómo su morbo le hacía encontrar placer en los cuerpos sin vida y en el líquido vital, este líquido rojo. Pero luego, tras las rejas en una prisión de Baja California, continuó con sus estudios secundarios y se especializó en contaduría de forma autodidacta. Aseguró que nunca más volvería a cometer un crimen y tampoco a relacionarse con el mundo criminal, ya que las experiencias que tuvo que vivir estando presa le valieron para saber que nunca más quería regresar ahí. Claro que cuando salga de la cárcel no tendrá un solo peso y la idea de volver a el crimen o con la organización pues seguramente va a ser tentadora. Pero actualmente se desconoce si sigue en prisión o si le redujeron la condena y fue puesta en libertad, pero verdaderamente es la historia de la narco más joven, a la vez más macabra y morbosa. Ahora yo te hago a ti una pregunta, ¿crees que esta mujer pudiera volver a caer en sus más oscuras tentaciones y regresar a este mundo de crímenes y perversidades? Me lo dejas en los comentarios. Si te gustaría que hiciera algún otro video de algún personaje de la mafia, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y al final dime cuál de los 3 casos, si el pelón, el de Ociel o el de la chica,
¿Cuál de estos tres te impactó más?